nos acompañan en Son Palabras. Centro de Diagnóstico Alta Tecnología, DAT. Contamos con profesionales médicos especialistas en diferentes áreas de diagnóstico por imagen. Solicitanos tu turno al 0343 4 232 269 o por WhatsApp al 3434 560150. Estamos en Corrientes 362, Paraná. DAT, excelencia médica junto a la mejor tecnología. Son palabras nada más las que me alegran. Buenas tardes, bienvenidos a Son Palabras, un programa de historias de vida de aquí de la ciudad de Paraná, donde recorremos lo que es el camino de quienes hicieron a la cultura, al arte y a la comunicación aquí en la ciudad de Paraná. 16 horas 33 minutos, a esta hora en la ciudad de Paraná, 22 grados 1 décimo. En la producción del programa está Verónica Latana Curvale y en la operación técnica Sebastián Neto. Mi nombre es Santiago Cosi. Estamos escuchando la música de Zácaro y los Puercos, que no solo hacen la cortina de este programa, sino que también le dan nombre a nuestro programa Son Palabras. Armonía. El día de hoy fue un día triste para todos aquellos que le gustaba la música del Indio Solari. Falleció en el día de hoy a los 77 años. Había nacido aquí en la ciudad de Paraná, donde actualmente funciona el Correo Argentino. Fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Paraná, así que seguramente se estarán haciendo homenajes en ese sentido. Y sin más, ya estamos con nuestros invitados del día de hoy aquí con nosotros y vamos a la presentación. Ella es periodista y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se especializa en temas de salud, género y derechos humanos y cuenta con una amplia trayectoria en medios radiales, televisivos, gráficos y digitales, con coberturas de alcance nacional e internacional. Es autora de los libros Crímenes Menores y Líbranos del Mal. Él es periodista, presentador y productor de noticias, trabajó en distintos medios de Paraná y la región, también es consultor en periodismo y derechos humanos y es miembro de la Red Internacional de Periodismo con Visión de Género. Ella conduce hace 14 años el programa Y de repente la noche, que se emite por una red de emisoras de Argentina. Él condujo durante 16 años el noticiero central de Canal 9 Litoral y los dos han recibido diferentes distinciones por su trabajo como periodistas. Damos la bienvenida a Sandra Míguez y Fernando Míguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Santi. Los hermanos Míguez. Sí, decíamos la primera vez que estamos juntos. Sí. Exacto. Juntos así, ¿no? Con una entrevista. En una entrevista, Hemos participado y compartido espacios. Paneles La primera entrevista que nos hacen juntos. Espectacular, exactamente. muy bien. Y capaz que la última. No sé. Veremos. No, No se sabe. No, creo que va a ser una buena experiencia porque vamos a hablar de la vida de ustedes dos. Así que bueno, en algunos puntos se van a conectar. Exacto. Sin dudas. Bien, bueno, vamos a empezar por el principio. No sé si los dos nacieron en la ciudad de Paraná. No, yo nací en la ciudad de Uh-huh. Avellaneda, en Buenos Aires, circunstancialmente, Sí. porque nuestra madre es de aquí, de la ciudad de Paraná, y nuestro padre era de Buenos Aires, y bueno, ya estaban radicados acá, pero mi mamá decidió viajar y que naciera allá en el ámbito familiar paterno, Uh-huh. y eso fue lo que marcó esa diferencia. También vivimos un tiempo en Buenos Aires,
pero bueno, ya después nos radicamos definitivamente acá, así que yo me siento paranaense 100%, mis hijos nacieron acá, así que ahí estamos. Bien, gran parte de la infancia fue acá en Paraná. Sí, vinimos entre idas y vueltas, cuando yo tenía más o menos 9, 8 Fernando y 9, 10 años yo, ya nos vinimos y ya nos radicamos acá y ya nos quedamos acá, así que ese fue nuestro itinerario. Pasamos también por Goya, por la ciudad de Corrientes, esta ciudad de Corrientes, vivimos en Buenos Aires, en Avellaneda, y ya después nos radicamos acá. Poca diferencia se llevan 2 años. Yo no quiero hablar de este tema. 1 año y 7 meses, pero lo planteaste vos. Dijiste 9 y 8 y ella le quedó. Claro. Pero casi que somos mellizos. Bien. 1 año y 8 meses. 1 año sí. Exacto. Bien. De ¿Tienen diferencia. más hermanos? No, somos Bien. los 2. Yo suficiente con esto. ¿Y siempre compañeros? ¿Fueron a la misma escuela? No. No fuimos a la misma escuela, pero siempre hemos sido muy compinches, muy compañeros, al punto tal que, bueno, eso fue no solamente en la infancia, que es lo más habitual, ¿no? Cuando uno comparte el hogar y todo lo demás, sino que a lo largo de la vida siempre ha sido, para mí, es una persona indispensable en mi vida, es mi hermano, es mi apoyo, aparte de ser mi amigo. Es una de las primeras personas que siempre le cuento lo que me pasa y es quien me ha estado acompañando así siempre. Así que tenemos esa vinculación. Es mutuo. Y si te cuento que nos fuimos a los mismos colegios, de hecho fuimos en colegios distintos casi todo el tiempo. Muy buena alumna ella, excelente, promedio 10, 9.50, 10. Yo era un desastre. O sea, yo era la versión, el Xinjiang. Bueno, había que diferenciarse en algo. Sí, yo me diferencié, fui un desastre. Faltaba, me rateaban, me llevaba materias todo el tiempo. ¿Y le pedías ayuda a veces? Una sola vez me ayudó, así de full, porque ya venía a pique otra vez. Y bueno, ahí saqué muy buenas notas. Excelente. Bien. Los estudios ha sido excelente. Yo no soy el ejemplo a seguir. ¿Y a qué escuelas iban? Bueno, en Buenos Aires estuvimos en la Nicolás Avellaneda, en la número 1 Nicolás Avellaneda. Fer fue a la Don Bosco. Don y también Bosco, a la Nicolás Avellaneda, después otra que estaba cerca de casa, que no me acuerdo cómo se llamaba. La escuela número 30, también ahí en Avellaneda. Y después sí, acá yo hice casi todos mis estudios en el Instituto Cristo Redentor. Y Fer deambuló por varios establecimientos. Mira, te cuento. Arranqué en Don Bosco. De Don Bosco medio que salí expulsado al Colegio Nacional. Y el Colegio Nacional estuve un año donde no iba nunca, entonces me agarraron así y me metieron al Colegio La Salle donde terminé el secundario. Pero en la primaria estuve en Las Heras y en San José Obrero. O sea, es una mezcla. Pero todo. En La Salle terminaste bien. No, en La Salle terminé bien, pero antes fue un desastre. Bien. Un desastre. ¿Y cómo recuerdan esa época? Muy divertida. La mía divertida. La mía era muy divertido. No, bien, siempre tuvimos una infancia, una adolescencia en donde compartíamos por esto que siempre hemos tenido vinculaciones entre nuestros amigos, han sido muchas veces amigos en común. Hasta la actualidad también. Hasta la actualidad. Somos siempre hemos sido y seguimos siendo de compartir muchas cosas, pero además nuestra infancia y nuestra adolescencia estuvo muy marcada también por la presencia de que a nuestros padres les encantaba, a mi papá y a mi mamá, ir de camping, ir a la costa, ir al río. Los amigos también eran otros matrimonios con hijos de nuestras edades, entonces también hacíamos camándula, digamos, como se decía en esa época. Y también otra cosa que me estoy acordando, mi viejo era muy lector de diarios y radios y mucha noticia. Era una constante todo el tiempo. Y yo me acuerdo incluso a mi mamá nosotros preguntarle de chicos que le gustaría que fuéramos nosotros. Y ella decía periodista internacional, ¿viste? Esos periodistas que hacían la corte. Sí. O sea que estuvo muy marcado en nuestra infancia esta línea, digamos, que compartimos los dos. Sí, papá todos los santos días leía el periódico completo, a veces uno, a veces dos, La Nación, Clarín. De hecho, nosotros cuando vinimos a vivir acá, vivíamos en Barrio Gazano, que era bastante más complejo. Era campo. Era muy lejos del centro. Totalmente urbanizado. Claro, sí. Y en esa época nos mandaba, cuando ya éramos más adolescentes, que teníamos ya
cierta autonomía, nos mandaba al centro a comprar el diario. En colectivo. Ujú. Íbamos en colectivo, le compramos el diario y Y volvíamos al colegio a llevar Para el nosotros diario. era un paseo, pero a la Sí. vez era... No, para mí era un bodrio eso, pero bueno, esa cosa que hacían los padres de antes. Otras épocas. Ahora olvídate Sí, que sí. para... Imagínate le decir 20 Sí. veces, che, hacé tal cosa Sí, y sí. no... No, bueno. olvídate. Bueno, así que algo quedó ahí, Sí, evidentemente. Sí, yo creo que un poco de esas cuestiones, tanto paternas como maternas, Sí. han hecho de alguna manera conformar esta matriz periodística de ambos que compartimos. Sí. Y también mucho de la cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, los dos les encantaba la música, si bien no El arte hacían... también. Exacto, no ejecutaban ningún instrumento, pero, por ejemplo, a mi papá le encantaba el tango, a mamá el folclore, y se escuchaba mucha música. Papá había ido a la escuela de artes visuales en Buenos Aires, entonces dibujaba muy bien, era una de sus características, ¿no? Así como esos rasgos. Y los libros, Y me encantaba libros, comprar libros, entonces las como enciclopedias, como que teníamos un esa ambiente. cosa ahí muy al alcance de la mano, ¿no? Ujú. Como naturalmente lo teníamos a eso. Y también se esforzaban, porque era una época en donde comprar una enciclopedia tenía un costo Sí. bastante alto, pero era como una forma también de darnos ese consumo, ¿no? Con esfuerzo, pero lo hacían y eso también lo mamamos. Sí, y una cuestión creo que también de construcción. En esa época, bueno, el tema de comprarte los manuales que venían o mucha bibliografía era como que sabían que ahí estaba la construcción que después le permitiría a cualquier persona poder, bueno, desempeñarse. Entonces como que estaba esa impronta muy... O sea, no sé si de manera consciente, pero sí muy clara. Bien, y actividades fuera de la escuela hacían. Sí, todo. de todo. De todo. Desde deporte, cuestiones Hasta salvajadas culturales, también, sí, ¿no? o sí, ni hablar, pero por ejemplo, no sé, por decirte, íbamos a natación o vóley o lo que fuese, que yo pasé por todos los deportes también, No, pero no tenía como Sí. mucha constancia, pero iba haciendo de todo un poco. Muy bien. Y después en mi caso, por ejemplo, sí, el tema de arte. Fui a la Escuela de Artes Visuales en Buenos Aires, iba a talleres que tenía enfrente de la casa de mi abuela, que era la Sociedad de Fomento, como viste, la Luna de Avellaneda. Sí. Bueno, era exactamente igual. Enfrente teníamos Folclore. folclore, teníamos dibujo, entonces bueno, yo arranqué dibujo ahí en Buenos Aires y después en Paraná arranqué con talleres, después fui a la Escuela de Artes Visuales, estudié diseño también en Santa Fe, como que esa impronta del arte estuvo muy marcada en mi caso. Sí, sí. Y ella la guitarra. Y hasta el día de hoy exponés. Sí, es una constante. Es lo que me permite por ahí no enloquecerme. Yo Bien. creo que el dibujo, la pintura es como el cable a tierra cuando estoy muy pasado de rosca y es donde puedo encontrar mi eje. Canalizar Sí. ahí. Y también teníamos esta cuestión que se ha perdido, lamentablemente, pero que era de compartir el espacio en el barrio, ¿no? De salir, de andar en bicicleta, Sí. patines, no sé, hacer fulbitos de A4 Ujú. o de 6, Sí. depende cómo nos organizábamos, Sí, sí. pero estas cosas que compartíamos, ¿no? O el primer boliche, que era en el Sí, garage de un sí. vecinito que ponía música y ahí íbamos a bailar. Claro, Era esas re cosas divertido. que bueno, que eran lindas porque además nos integraban como comunidad Ujú. con nuestros vecinos, con nuestros compañeros del vecindario, ¿no? Y bueno, y eso también marcó, digamos, una infancia, bueno, como era una zona bastante descampada en esa época, Gazano, salíamos, qué sé yo, a hacer... Estamos hablando de historia antigua, Sí. Sí, muy sí, la antigua. prehistoria. Imagínate que el Parque Gazano no estaba abandonado y cerrado, Mm. no había manera de ingresar a no ser que te metieras por el medio de un monte y llegabas a ese lugar que había sido un parque que estaba abandonado. Después Ujú. con los años, creo que en la gestión de Humberto Barisco, volvieron a tomar el parque y lo pusieron en valor, pero nosotros nos íbamos a cazar pajarito con la gomera en el medio Ahí. de, o sea, de Buenos Aires, Sí, sí. de estar viviendo en un patio, a ir al río, a estar en el Parque Gazano, irnos de expedición en el barrio, una cosa de locos, fantástico. Muy lindo. Disfrutaron la ciudad. Sí, el Sí, cambio sí. de claro. ciudad. La infancia, la adolescencia fue, bueno, realmente hermosa. Yo tengo hermosos recuerdos y tenemos hermosos recuerdos y la verdad es que esas cosas que se disfrutan, ¿no? Y la seguimos disfrutando, Sí, porque es una sí. ciudad re disfrutable, Sí. el río y demás. Y creo que también parte de esa experiencia de la niñez y de la adolescencia, la valoración que hoy tenemos sobre la posibilidad de, no sé, un día que necesitas, te vas hasta la costanera a caminar porque sabes que ahí tenés el contacto con la naturaleza, de primera, digo, el río. A mí, por ejemplo, me cambia el humor
el solo hecho de ir a caminar y ver el río. Y creo que también viste la infancia, de haberla pasado bastante tiempo en Buenos Aires, en una época también compleja, porque fue antes de la dictadura, entonces había atentados y demás. Entonces nuestra infancia estábamos en un barrio en Buenos Aires, pero al mismo tiempo cuando salíamos como ciertos recaudos medios inconscientes en nuestra cabeza. Entonces mucha de nuestra infancia o era en la puerta de la casa de mi abuela, cuando íbamos a la casa de mi abuela, con mis primos y demás, y si no era en el patio de nuestra casa en Buenos Aires. Era como, no teníamos ese contacto con la naturaleza. Claro. Como muchos nos llevaban a Ezeiza a ver despegar los aviones. Sí, sí. Era como... a los parques, yo me acuerdo que íbamos también, nos llevaban a los bosques de Palermo. Sí, pero muy poquito. A los bosques de Camino a la Plata. Pero era muy poquito. Sí. En nuestra infancia pasaba a venir a Paraná, a estar en medio de... estaba nuestra casa y después eran terrenos baldíos, había un parque abandonado donde nos podíamos meter, íbamos al río a andar en embarcación, en lancha. Era... La casa de al lado estaba en semiconstrucción, claro, recién estaba... Y entonces jugábamos adentro de la casa como si fuera una casa para nosotros. Y ¿no? creo que esa conformación de la infancia hace también a vivir la ciudad o el río, su naturaleza, de otra manera. Que probablemente capaz que... Viste que a veces, muchas veces los paranenses dicen no valoramos lo que tenemos. Y creo que nosotros, por la infancia que pasamos, es como que hay una valoración ahí del espacio público, de la naturaleza, de todo eso. De hecho, las obras plásticas que hago están ligadas con el tema del río, sí, la naturaleza. Bien. ¿Y familia, aparte de la familia cercana, papá, mamá, eran de juntarse Sí, con otros integrantes? Por parte de mi mamá eran 7 hermanos, así que imagínate, una prole inmensa. Con millones de primos. Claro, cada uno de mis tíos y mis tías, con un montón de hijos, entonces cuando nos juntábamos en algún evento familiar éramos muchos, pero también, y en Buenos Aires, bueno, con toda la familia de mi papá, y también muy pegados, ¿no? Con estos vínculos. Pero también fue una época en donde había varios matrimonios que eran amigos, y esas amistades que se conservaban desde que habían sido solteros y se pusieron de novios y seguían siendo amigos ya de grandes, ya con sus hijos. Y entonces compartíamos esto que terminaba siendo como la familia ampliada, ¿no? Sí, decíamos tíos y tías. Exacto, ya eran nuestros tíos. Claro. A veces eran más tíos que los de sangre, porque los veíamos más seguido. Claro. O porque, porque alguno de nuestros tíos no vivía acá, entonces, bueno, estábamos más con estos amigos de nuestros padres que siempre funcionaron de esa manera, ¿no? Bueno, yo creo que eso pasa un poco ahora, pero esa dinámica estuvo muy presente. Sí, pasa. Bien. Bueno, tenemos a alguien integrante de esa gran familia que supieron construir, que les quiere hablar. A ver. Mis queridos sobrinos, Sandra y Fernando Míguez, en el Día del Periodista les deseo mucha felicidad y mucho éxito. Sigan en esta hermosa profesión, trabajando con mucha profesionalidad, con mucha seriedad, con corazón y mente puesto en la verdad y la justicia. Los quiero mucho, un beso muy grande y nuevamente muchas felicidades. Qué lindo, qué linda sorpresa. Qué lindo, la tía Baby. La tía Baby, la tía. La tía Baby que vive en Rosario, pero con la cual estamos siempre en contacto. Y que ha oficiado medio como la hermana matriarca. Madre de todas las hermandades. La matriarca, podríamos decir, tíos, ¿no? Sí. De la familia. Y siempre muy presente. Esas tías, viste, que están ahí. Tía abuela. No, tía, hermana de nuestra mamá. Y la verdad que está increíble, está muy bien, impecable. Tiene una energía, tiene una vitalidad. Hace yoga. Es increíble, ¿no? Sí. Aparte son esas tías que nunca se olvidan de los cumpleaños, pero no solamente los nuestros, los de mis hijos, el Día del Periodista, estas cosas, ¿no? Entonces llama a mí, en mi familia me dicen Vivi, por mi segundo nombre. Entonces, Vivi, ¿cómo están los chicos? Y esto, o el día del cumpleaños de Juan Martín o de Flor, mandale un beso. Les escribe. Mis sobrinos están en España, les escribe. Sí. Y bueno, cuando ella viajó a ver a su nieta, una de sus nietas está viviendo también en España,
Y cuando viajó, que se recorrió todo, lo fue a ver a Juan Martín, entonces estuvo con Juan Martín y demás. Así que siempre tiene esa Qué buena esa producción, cosa, ¿no? chicos, qué buena producción. Gracias. La Tano la verdad, por Dios. Impresionante. Me emocioné. Pero no sé No me cómo lo esperaba, hizo, No, pero aparte no me lo esperaba para nada, porque dije, bueno, alguien conocido. Esto pero... de producción es investigación Muy periodística, bien. además, Sí, porque sí, empezó sí, a indagar. sí. Qué bien, Tana, ¿eh? No, Felicito. increíble, Muy increíble. Tiene bien. informantes. Sí, Que la no, ni ayudan. hablar. Sí, Y sí. llegó hasta ahí, o sea, Sí, sí, sí. increíble. No. Y ella muy predispuesta, la tía Vivi, Sí, seguro, sí, sí. porque le Con- encanta. Con sí. alguien que la filmó, Claro, además, una genial. qué Muy genia. bien. Muy qué bien. genia. Bueno, y amigos hablaban que comparten por ahí ciertos grupos de amigos, amigas. Sí. Tenemos cada uno su propio grupo de amigos, pero después también, o sea, no sé, ella tiene sus amigas, yo mis amigos y amigas, Ujú. y a veces nos cruzamos y salimos todos juntos en banda. Después sí tenemos amistades en común, pero sí. Y después por ahí lo juntamos a todos. Sí, pero también esto tiene que ver por la cercanía de edad también, porque bueno, somos mellizos, como había dicho hoy No, más y temprano. aparte de entonces- afinidades, ¿no? Porque digo, tenemos, qué sé yo, obviamente tenemos mucha afinidad en el sentido de las formas de pensar, de encarar las cosas de la realidad, en los gustos, por el arte, por esto. Digo, no hay muchas diferencias. Por supuesto, Sí, cada uno tiene sus preferencias, pero siempre hemos sido así como... Y además porque creo que también pasa por cómo nos predisponemos en la vida, digo, en general, más allá, para construir el vínculo. El vínculo creo que no es algo que se da o no se da, creo que también es cómo lo vamos construyendo, qué cosas para que sea algo sano y bueno, tiene que tener mucho de ceder, de comprender, de tolerar, de ser paciente, de entender que cada uno y cada una tiene su propio proceso. Entonces digo que es también un trabajito, digo que no se da espontáneamente, pero sí hay que alimentarlo, como todas las relaciones. Sí. Yo lo único para agregar es que por las cuestiones laborales todo el tiempo uno está con periodistas, comunicadores y demás, entonces el trabajo por un lado, la amistad por el otro. Sí. Entonces por ahí no tengo tantos amigos del ámbito laboral, sí tengo compañeros, compañeras con las que me llevo muy bien, pero amistad es como son de otro palo, es por ahí capaz que más ligado con el tema del arte o la noche, yo amigos y amigas de la noche, y bueno, y ahí han surgido amistades como más desde otro ámbito y no desde el laboral. Porque yo me pasaba que cuando trabajaba, porque ahora estoy desocupado, pero cuando trabajaba no tenía ganas de Por decir... poco tiempo. No Sí. sé, eso no se sabe. Por el momento sigo sin Mira, todo trabajar. el mundo te lo está augurando, así que Bueno, yo ojalá creo que todos esos auguros se esa cumplan en buena algo. energía que manda toda Pero la gente va a llegar. a lo que iba es que cuando vos trabajas todo el tiempo en información y te encontrás en amistades con colegas y terminas hablando de los temas laborales. Entonces yo como esa cuestión de sanidad mental digo, bueno, mis amistades tienen que ir por otro lado. Claro. Sí, o sea, tengo gente con quien guardo mucho cariño y mucho respeto, pero trato en los vínculos de amistades de ir por otros lados para hablar, qué sé yo, de música, arte o cualquier cosa que no sea laburo. Bien, bueno, tenemos unas palabras de alguien también que A ver. creo que comparten el vínculo, que está relacionado también con el periodismo y con los medios, A ver. pero no sé si han trabajado juntos alguna vez. Hola Fe, Sandra, ¿cómo andan? Bueno, acá Majo Biglione, como verán salí sorteada para mandarles un saludito en este programa que se llama Son Palabras y justamente ustedes son dos personas que eligen siempre con precisión cada una de las palabras que eligen al momento de comunicar, que construyen cada palabra, que la defienden, que la moldean, que le dan sentido. La humanizan y han hecho de la palabra una herramienta no solo para comunicar, sino también para acompañar y para tratar de modificar este estado de cosas bastante caótico que rigen estos tiempos. Y además esta entrevista se da en el marco de dos fechas muy significativas, como son el 3 de junio y el 7 de junio. El Ni Una Menos y el Día del Periodista, que son dos fechas que los representan cabalmente, porque en cada uno de sus desafíos profesionales siempre han encarado todo con
una huella, dejando una huella de perspectiva de género, con un gran compromiso y una defensa férrea de los derechos, aunque ello a veces ha tenido algún costo. Ustedes no se corrieron de este camino y siempre han laburado con sensibilidad, con convicción, y han tenido esa capacidad tan valiosa de ponerle rostro a cada una de las historias que han contado. Así que por esto y por 1000 motivos más, los admiro, son un faro, los quiero mucho, adiós, bye bye. Los quiero, hermanitos. Chau, chau. Qué genial. Qué linda, Más qué oye, linda. Majo es amiga. Es de las pocas amistades dentro del Aparte, periodismo. La excepción. Sí, porque tiene esta cosa, Majo, ¿no? De compartir, no solo, más que, porque en realidad cuando nos juntamos con Majo poco hablamos de trabajo. Yo he compartido bastante con No, pero digo Majo, poco pero no de hablamos trabajo, no, de trabajo no hablamos. No, de trabajo de no se hecho, habla. yo nunca trabajé directamente con ella, no hemos compartido espacios de trabajo. No, yo tampoco. Pero es un ser tan noble, tan querible, Y tan divertida. Nos fuimos de viaje a Río de Janeiro con ella y otra amiga más. La pasamos bárbaro, muy divertida, muy divertida. Sí. Y muy buena gente y muy buena profesional. Pero bueno, son de esas personas que vos salís y vas a hablar de cualquier otra cosa menos de laburo. Y eso está re bueno. Sí, le gusta mucho la música. Sí. La Sí, cerveza también. La cruzada, sí, Exacto. la cruzada, sí. Bueno, compartimos cervezas, charlas profundas. noches largas. Muchos afectos también en común. Claro, porque además también tenemos una amiga en común que falleció, bueno, y Que es Lina Londero. Lina Londero, que ha sido una amiga como que también ha nucleado mucho. El grupo era como el eje central. Bueno, lamentablemente falleció, pero bueno, con la Majito seguimos vinculándonos, encontrándonos. Por ahí a veces, dependiendo de la época del año, porque estamos un poco complicados, no nos vemos tanto. Por momentos sí, pero no, es una divina, una excelente profesional y muy buena persona. Y ahora aprendió a manejar y anda por todas las por rutas. todos lados, O sea sí, que sí. genial, Se independizó. Sí. Muy bien. Bueno, antes de ir al informativo de la radio y a la tanda, y ya vamos a pasar más a la parte profesional en el segundo bloque. Bueno, ¿cómo decidieron definitivamente ya ir a la comunicación, al periodismo, estudiar comunicación? Los dos pasaron por la facultad. Bueno, en mi caso yo tuve un trayecto medio errático porque empecé estudiando arquitectura. Ahí nuestro papá tuvo un problema de salud bastante grave, entonces casi ya llegando a fin de año dejé, y Fernando también había dejado. Los dos teníamos que atender algunas cuestiones ya del ámbito familiar. Y después empecé trabajo social, hice 2 años y dije, no, pero no es por acá. Era lo social, ¿no? Pero no era por el trabajo social. Y ahí me encaucé, justo conocí gente, conocí a Juan Domingo Ríos, que es de Santa Fe, que hacía un programa que se llamaba El Gusano Loco, era un programa de los sábados, y Estaba él me buenísimo invitó, ese programa. hermoso. Y él me invitó a participar ahí cuando yo estaba definiendo qué hacer, y empecé a ir a la radio, y entonces dije, no, tengo que estudiar comunicación. Y así fue como ingresé a la carrera de comunicación, y bueno, y tuve distintas etapas, entre medio nacieron mis hijos, y terminé ya teniéndolos a los 2. Y siempre me ha gustado muchísimo, ya dijo, que me gusta estudiar, lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Así que bueno, ha sido realmente una carrera que siempre me gustó, me sigue gustando, me sigue enamorando la comunicación, y me sigue, más allá de todas las vicisitudes y todos el escenario tan complejo que tenemos, es algo que sigue siendo mi motor. Bueno, vamos al informativo de la radio, y a la vuelta Fernando nos cuenta cómo se involucró en el mundo de la comunicación y el periodismo. Hay un cielo para ver de la ventana del avión. Hay otro para ir a conectarme con vos. Todas las
las voces. El 11 Radio Stream 98.7, donde ves y escuchás todas las voces. Todas. El 11 Radio Stream. El 11 Radio informa. Noticias actualizadas cada 30 minutos. Las 17 en la República Argentina, la temperatura en Paraná 22 grados, cielo parcialmente nublado. Productores entrerrianos pidieron bajar ingresos brutos. La Bolsa de Cereales de Entre Ríos solicitó al gobierno provincial adecuar el impuesto a los ingresos brutos tras la baja de retenciones dispuesta por Nación. Advierten que la reducción de las tasas de exportación elevará la facturación de los productores locales, haciendo que muchos medianos superen el tope de exención y comiencen a pagar el tributo. Paraná renovó la iluminación del complejo El Sol con modernos equipos LED en canchas y predios. Tras 2 décadas sin obras de este tipo en la zona, la mejora busca brindar mayor seguridad y extender los horarios para cientos de chicos y adultos mayores que realizan actividades recreativas en la zona oeste. Se va a ver una transformación importante. Hace más de 20 años que no se realiza un cambio de iluminación en este lugar. Vamos a encontrar un espacio renovado para extender la capacidad de horario de las actividades deportivas. Más de 20 reflectores y luces LED vamos a colocar en el lugar, reduciendo el consumo en más de un 50%, pero también brindando a los espacios de actividades deportivas y la gente que visita el complejo una iluminación que va a cambiar claramente la seguridad del lugar. Así que bueno, entendiendo que esa política pública la lleva adelante la intendenta, nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir y llevar a cabo estas acciones que facilitan y mejoran el día a día en estos lugares municipales. Las comisiones de presupuesto y de asuntos constitucionales del Senado provincial convocaron a funcionarios y gremios para aportar al proyecto de reforma previsional. El miércoles por la mañana asistirán el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bañat, y el ministro de Economía, Fabián Boleas, y por la tarde lo harán los sindicatos docentes. El jueves será el turno de los representantes gremiales de los trabajadores estatales. El ente interprovincial intensificó los controles de altura diarios para camiones en el túnel subfluvial. Buscan proteger la estructura que une Santa Fe y Entre Ríos ante el auge de nuevas suspensiones neumáticas que alteran las dimensiones de los transportes sin afectar el paso de mercaderías. Las verificaciones son realizadas diariamente por personal especializado que controla que los vehículos de gran porte respeten las dimensiones máximas autorizadas para transitar por el viaducto. Temperatura en Paraná 22 grados, humedad 63%, presión en hectopascales 1009,3, no hay viento en superficie, visibilidad 15 kilómetros, cielo parcialmente nublado sobre la capital provincial a las 17:03. Manténgase informado ingresando al portal de noticias el11.com. El 11 Radio Stream 98.7. Todas las voces. Todas las voces. Hay símbolos que nos definen, que nos unen, que nos hermanan por encima de cualquier explicación. La bandera argentina es eso, una forma de reconocernos. Está en las escuelas, cuando los chicos la reciben por primera vez. Está en los balcones, en los negocios, en las casas, en cada vecino que la cuelga con orgullo. Por eso, cada vez que la miramos, la abrazamos y la ponemos en lo más alto, junto con nuestros sueños y esperanzas, que cuando se convierten en realidad, nos llenan de alegría. Y en nuestros corazones, todo se vuelve celeste y blanco. Junio, mes de la bandera. Es el momento de alentar y en Previsora del Paraná lo hacemos bien fuerte. Acércate a nuestras sucursales y lleva el Smart TV o tu Home Theater con todos los medios de pago en peque cuotas y comenzá a alentar. Además, podés ingresar a www.tienda.previsoradelparaná.com y conocer todas las promociones. Alentemos al seleccionado argentino como se merece junto a Previsora del Paraná. En el islote Curupí ya pasaron miles de estudiantes, vecinos, vecinas y turistas de todo el país. Hoy, esta iniciativa educativa y turística de Paraná precisa de tu ayuda para seguir creciendo. Hagamos lo posible. Sumate con tu donación, alias islote.curupí.
Sumate al streaming de El 11 Radio Stream, @el11com. El 11 Radio Stream. Nos acompañan en Son Palabras. Centro de Diagnóstico Alta Tecnología, DAT. Contamos con profesionales médicos especialistas en diferentes áreas de diagnóstico por imagen. Solicitanos tu turno al 0343 4 232 269 o por WhatsApp al 3434 560150. Estamos en Corrientes 362, Paraná. DAT, excelencia médica junto a la mejor tecnología. ...17:07 en todo el país. Seguimos en Son Palabras por el 11 Radio 98.7 y a través de YouTube en el 11com. La temperatura a esta hora en la ciudad de Paraná, 22 grados 1 Estamos viendo a través de la pantalla del YouTube un paisaje hermoso de la ciudad de Paraná, esperando la lluvia que se está anunciando para el fin de semana, sábado, domingo. Hay que estar atentos al pronóstico. Seguimos hablando con Fernando Míguez y Sandra Míguez, periodistas, en la previa de lo que va a ser el Día del Periodista el próximo domingo. Sí. Bueno, Fernando, nos había quedado pendiente saber cómo arrancaste con la comunicación y el periodismo. Mira, lo mío iba más para la parte del diseño gráfico y artes visuales, pero cuando... como a los 16, 17 años, pegué esta voz. Sí, o sea, de repente pegué esta voz. Y era una época donde recién aparecían las FM. O sea, no había. Y empezó una y otra y otra. Y empezaron, eran poquitas, ponele que habrán sido 2 o 3. Y después, al otro año, 2 años ya eran 4. Ahora son como no sé cuántas. Y yo me acuerdo de mis tenés esa voz de Radio Aspen. Sí, no sé. Porque además nunca estudié locución, nunca incluso trabajé la voz, o sea, no tengo ningún tipo de trabajo hecho sobre la voz. Pero bueno, todos mis compañeros de secundaria me dicen, no, vos tenés que trabajar en una FM, vos tenés que ser locutor. Y yo, un poco fue por ahí, por ese lado. Cuando arranco comunicación empecé a trabajar en algunas radios que recién eran incipientes, que eran todas, la mayoría, más de la mitad eran truchas y estaban armadas así nomás. Pero bueno, arranqué hasta que entré en una que estaba en Oro Verde, que era como la FM más importante en ese momento, que llegaba para Sensaciones, es verdad. Y bueno, paralelo a eso también arranqué la carrera de comunicación, a diferencia de que ella es muy buena estudiante y terminó. Yo no concluí la carrera, pero bueno, ya me dediqué. Mi primer trabajo, arranqué en radio, después trabajé en la agencia de noticias APF, ahí estuve trabajando también como responsable del área de comunicación del Consejo General de Educación, y después de ahí enseguida entré a Canal 11, que fue mi primer programa televisivo, y después pasé a Canal 4, pero después también seguía un poco en el 11, hasta que finalmente estuve en el último del trabajo en el que estuve durante los últimos años. Pero bueno, mi primer inicio fue en el 11. En el 11, sí. ¿Y ahí hacía el noticiero ya? Sí. Hacía un noticiero a la medianoche. Canal 11 cuando no salía por cable. Era Canal 11 de los inicios. En calle Villaguay estaban los estudios. Y no, lo pasábamos bárbaro. Eran los primeros pasos de televisión en Entre Ríos. Bueno, Canal 9 ya estaba ahí, pero bueno, era un inicio re lindo, una época muy linda, con compañeros que, ya no están en el canal, porque fueron a vivir a otros puntos. Estaba Amalia Herman, una compañera. Muchos años. Muchos años, una divina. Sí. Había mucha gente que recuerdo aquella época del viejo Canal 11. Y ahí ya dijiste, impresionante el estudio. Sí, muy lindo. Increíble, divino. Está re bueno este estudio. No, increíble. Y hace poco también estuve en Avenida Ramírez. Y bueno, hemos pasado tantas horas adentro del canal, ¿no? Y encontrar, las camadas nuevas de periodistas y demás en este canal que siempre representa a toda la comunidad, ¿no? Que también lo refleja. Bien, y cuando ya se empezaron a insertar en el medio,
¿fueron buscando su lugar o ya vieron que, bueno, en tu caso fue muy marcado la parte informativa? Sí, yo en realidad, digamos, mi trabajo fue más, si bien la gente me veía en la parte de conducción, o sea, haciendo la conducción, mi trabajo fue más la parte de producción de contenido. ¿Sí? O sea, ese fue siempre mi fuerte, y también los informes especiales. Es como el tema de la investigación, un poco, no es la misma investigación que haces para la gráfica que la que haces para televisión. Tiene algunas mismas reglas, pero no es exactamente lo mismo, porque tenés que llevarlo a un formato audiovisual, que es por ahí más breve y más directo, pero un poco fue mi trabajo circunscripto a eso, porque siempre los temas sociales fueron temas que siempre me trazaron a mí en lo personal. Entonces, desde lo personal es donde fui a desarrollar mi profesión. No fue que existiese un lugar desocupado o no aprovechado, sino que aproveché mi propio perfil o mi propia característica o idiosincrasia para llevar adelante esa faceta profesional. ¿Y Sandra? En mi caso fue, bueno, yo también estuve trabajando en Canal 4, cuando estaba en calle, que era Cablevisión. Después estuve en Canal 11 también, haciendo el noticiero de la noche con Emilio Ruberto. Y también hacía el programa, bueno, varios programas, pero uno de ellos era Salud en Familia y Dar la Nota también hacía Dar la Nota. Sí, a ver, yo en 2000, en la prehistoria también, en 2004 me convocan unas compañeras que hacen un encuentro de periodistas en Buenos Aires, y ahí como que tomé nota o me di cuenta que lo que venía haciendo desde hace ya muchos años era justamente esto que es la comunicación con perspectiva de derechos, ¿no? Temas sociales, temas de género, temas que tenían que ver también con la salud. Yo venía trabajando mucho, fuerte con el tema de salud. Y bueno, fue ese el espacio que fui encontrando y donde me fui sintiendo cada vez más consustanciadas con los temas, y bueno, implica también, como te decía anteriormente, estudiar mucho, porque todo está en constante movimiento permanentemente, y ahí fui haciendo ese camino, ¿no? Que cada vez me llevó a estar más comprometida con estas temáticas, y bueno, que en los últimos años también se tradujo en estos proyectos de investigación que terminaron en los libros que mencionaste, y también en otros que publiqué con otras autoras, ¿no? Como uno que reflexiona sobre la ley Micaela, y un libro de ética periodística anterior. Cuando estaba acá, en el Canal 11, en el noticiero, fue esa primera publicación a partir de un encuentro que hubo sobre ética periodística, y yo presenté justamente algo que tenía que ver con el trabajo que veníamos realizando desde acá, desde el Canal 11. Así que bueno, ese fue como mi métier, y siempre sigo en esa cuestión, porque me parece que es un tema que, como la sociedad misma es tan dinámica, requiere que constantemente nos estemos volviendo a replantear y a formar en aspectos que se van modificando. Y bueno, ahora con el caso del femicidio de Córdoba, está como muy en boga otra vez el tema de la perspectiva de género, y los dos tienen como una mirada muy, muy parecida, ¿no? Sí. Intereses muy similares dentro de la comunicación. Sí, la integración en la red internacional de periodistas con visión de género a nivel internacional, que tuvo su momento también de mucho desarrollo en la Argentina, y de la cual hemos estado integrando, y otras redes que en este momento se mantienen activas, como por ejemplo actualmente hay una red que se llama Incidencia Feminista, pero también hay una red de periodistas y comunicadoras feministas de todo el país, una red federal, y también aquí en la provincia de Entre Ríos tenemos una red de periodistas comprometidas con estas temáticas. Hace que todo el tiempo estemos abordando estos temas e incluso marcando una forma de hacer comunicación que tiene que ver también con consultarnos entre nosotras, en ver de qué manera creemos que es mejor el abordaje, cómo podemos darle una mirada más inclusiva, ¿no? Porque bueno, en estos días, como vos decías, lo que se ha visto
es cierto sector del periodismo, con una clara bajada de tratar de negar la realidad o llevarlo a justificar la violencia hacia las niñas, adolescentes, justificar la violación, lo cual me parece una cuestión atroz. Hemos visto eso, pero también hemos visto que hay un avance y que muchos y muchas colegas hacen un tratamiento responsable. Más allá de que los más visibles tal vez son los que dicen barbaridades. Sí, sí. Sí, lo que decía, lo importante de actualizarse, siempre estar informado. Exacto, y de no volver a victimizar a las víctimas y de tener estos cuidados porque nos merecemos como personas tener un trato respetuoso a través de la comunicación y ahí hacemos foco, digamos, en esto, ¿no? En tener unas coberturas respetuosas, coberturas que sean sensibles a las problemáticas humanas, sensibles a las víctimas, pero también al entramado de las familias y el entorno de esa persona, ¿no? Que es víctima. Fernando, también, bueno, Sí. has tratado mucho estos temas en la televisión y en los lugares donde te ha tocado estar. Sí, básicamente, digamos, lo mismo. Por ahí, digamos, para llevarlo un poco más al plano, digamos, de la labor diaria, y teniendo en cuenta que hay muchas y muchos periodistas que desconocen estas perspectivas, por ahí la reflexión inicial, porque es, a ver, cuando uno ejerce la profesión tiene que formarse, es una obligación estar formado, es una obligación ética y profesional estar formados, de estar capacitados, e interiorizarse, leer, capacitarse, pero principalmente es la escucha de las víctimas y todo el tiempo cuestionarse uno mismo como profesional, cómo uno está ejerciendo la manera de pregunta, hacia dónde pregunta, qué pregunta y para qué. Porque lo que estamos viendo en estas últimas horas, a partir de los 2 femicidios que se han dado a conocer, es un gran show mediático y marcado por el rating, a ver cuánta gente está mirando, la morbosidad que se puede mostrar en un medio de televisión o radial o lo que fuese, y paralelo a ello la cantidad de likes o vistas que se tienen. Y esto es atroz. Entonces, preguntarnos para qué estamos informando, para qué, cuál es el objetivo, si el objetivo es evitar que vuelvan a ocurrir otros hechos como estos, un poco, aunque sea esa pregunta inicial, me parece que es fundamental. Bien, bueno, volviendo un poco más a lo personal, bueno, comentabas que a pesar de que tienen amigos en común... ¿Hay otra sorpresa? Sí, no. Tenemos... ya te voy leyendo. Sí. Bueno, mirá que cada yo uno tiene estoy muy sensible estos días, amigos. Bueno, ¿alguien quiere hablarle a Fernando primero? A los dos. A ver. Hola, Ami. Qué lindo que estés ahí. Te quiero contar algo, a ver si recordás el final. Estábamos festejando, nos fuimos a cenar, tomamos vino. Yo siempre admirando y envidiando tu capacidad alcohólica, tu cultura alcohólica, que en nada se parece a la mía. Qué genio. Después empezamos a caminar por Palermo, entramos a un bar, tomamos cerveza. Y yo tratando de siguiéndote el ritmo. Ya de regreso, entramos a ese club tan lindo que hay en calle Armenia y pedimos champán. Y nos sacaron a bailar. ¿Cómo te arreglaste conmigo? Bueno, Fer, quiero decirte que no te digo siempre. Nos conocemos hace 16 años. Bueno, fue muy loco como nos conocimos, muy gracioso, algo que no me voy a olvidar. Y en aquella fiesta formamos una amistad que hoy en día siento que es una hermandad. Y bueno, conozco tus etapas divertidas, tu etapa profesional, que es la que admiro y estoy muy orgullosa de todo lo que has construido en todo este tiempo como profesional, como periodista, como comunicador, comprometido, y sé lo que sos como persona, como amigo, como hermano, como hijo, como tío de mi hijo.
Así que bueno, qué decirte que no te digo siempre, que te amo con todo mi corazón y que me encanta toda esta amistad que forjamos juntos. Te mando un beso grande. Qué linda sorpresa. Esta Tana te hace poco al corazón, ¿eh? Y aparte da vuelta en la imagen, porque viste que yo parezco como sí, que soy... Sí. ¿No? Bueno, ese video nos dejó ahí una duda. Una duda. Y aparte... ¿Quién te sacó a bailar? Claro. No sé quién me sacó a bailar. No ¿Terminó bien la noche? Terminó bien la noche. Estábamos, bueno, lo que sí quiero decir a mi favor, de que estábamos tan solo a una cuadra de la casa de Mabel. Eso es anecdotario. No había problema en el Queríamos saber si terminó en amor o no terminó en amor. Estábamos esperando el remate a ver cómo seguía. Era muy gracioso el lugar, porque en ese lugar está donde se Pero va. no nos interesa el lugar. Queremos saber que si hubo sexo o no hubo sexo. No hubo, no. Pero lo que sí es muy divertido porque es un lugar donde se baila tango. Es el espacio de la viruta. Pero resulta que entre medio de las tandas de tango cortan y ponen rock. Entonces era una mezcla muy divertida y así lo pasamos. Y yo a la Chari la conocí en una fiesta que organizaba yo, que se llamaban fiestas temáticas. Entonces eran como fiestas de disfraces, antes de la fiesta de disfraz, mucho antes, imagínate, hace 20 años, hacíamos Goti Tropic. Eran todos vestidos de góticos bailando música tropical. Esas eran las fiestas. Y así en una de esas fiestas la conocí a ella. Sí, creo que he escuchado de esas fiestas. Sí. Bueno, llegó a ser multitudinaria. Sí. Mabel fue secretaria ejecutiva de FOPEA, cuando se funda FOPEA. Y así nos conocimos y nos hicimos también amigas del alma. Y es como una madrina de mis hijos. Y bueno, un ser entrañable que adoro. Bueno, y viniendo ya a la actualidad, el presente profesional de cada uno. Sandra, estás haciendo programas de radio, estás escribiendo más libros. Estoy escribiendo libros. Sí, la verdad es que a mí la radio siempre ha sido un medio que me gusta, me encanta, es como que me siento... no me imagino sin estar en la radio. Y sin ejercer el oficio, ¿no? El periodismo. Y también en los últimos años, esto que tiene que ver con la posibilidad a partir de hacer talleres de escritura con escritores y demás, que me ha abierto como ese gusto, no solamente por la lectura, ya una lectura que pasa por otras formas, ¿no? Que ya entender las dinámicas de la propia narrativa. Y entonces a partir de ahí creo que también la forma de expresión, por ejemplo, de lo que es Crímenes Menores, que es el primer libro, a este segundo, que es Líbranos del Mal, ha habido un salto en relación a las posibilidades narrativas. Y ahora, ya que estoy trabajando en otra idea, ya sigo con eso, ¿no? Como profundizando eso. Y eso me gusta, me mantiene sumamente... activa en este sentido, porque estoy pensando, estoy todo el tiempo relacionando, buscando, hasta que madura también la idea, ¿no? Encontré el tema y digo, bueno, pero ¿de qué manera? ¿Cómo lo pienso encarar? ¿Cuáles van a ser los personajes? ¿Cuáles van a ser las historias? ¿Cómo lo pienso contar? ¿Hasta dónde? ¿Qué? Esto que decía Fer, cuando hacemos las coberturas y pensamos también... tiene que haber una línea editorial, hay una decisión editorial de decir, bueno, yo no quiero que haya una revictimización o una vulneración de derechos por contar una historia. Entonces, bueno, ¿qué cuento o cómo lo cuento? ¿Hasta dónde? Todo esto, estas cuestiones que se ponen en juego una vez que empezamos a escribir, ¿no? Pero que me resulta apasionante y también me lleva a querer formarme un poco más, a conocer un poco más, a tomar talleres y demás. Fernando, yo estoy desocupado. Analizando propuestas. No, tampoco. No hay análisis de ninguna propuesta, no hay propuestas, estoy desocupado. Va a ser mi primer día del periodista que me toca en esta situación. Puede ser fuera de Paraná también, ¿o no? No creo, porque, bueno, por cuestiones familiares no... cerca, Santa Fe, por ejemplo. Sí, si me quieren llamar de Santa Fe. Acá está, mi teléfono está. De donde me llamen, menos de un solo lugar, de donde me llamen, ahí puede que esté. En el momento, digamos, no hay nada... No hay nada a la vista. Va a ser el primer día del periodista
yo hacía años que no festejaba el Día del Periodista, porque me parece que no hay nada para festejar, hace muchos años, pero en este Día del Periodista y en esta oportunidad me encuentra sin poder ejercer la profesión. En principio estoy tratando de hacer, porque había algunas posibilidades que se fueron cayendo, ¿viste? Me despidieron, hubo ofertas, se terminaban cayendo de manera sorpresiva, muy rara y muy sorpresiva. Tengo algunas sospechas de eso, pero lo cierto es que estoy sin trabajo en este momento, sin poder tomar un micrófono, una cámara y demás. Estoy un poco con mi red social, que es Instagram. Ahí estoy un poco... La gente me empezó a seguir en esa Te queremos social. Agradecer que el anuncio de este programa, bueno, por los dos, pero más que Fernando tracciona impresionante. Bueno, pero yo creo que, a ver, estoy un poco viendo en mi Instagram trabajar un poco más lo periodístico hasta tanto pueda surgir algo. Y sí me quedo, si bien el Día del Periodista no tengo micrófono, no tengo dónde hablar, y me pasa en este momento, y gracias por las invitaciones, me quedo también con el tema de la gente, del apoyo de la gente, que ha sido increíble. Nunca me lo imaginé, nunca lo esperaba, nunca me hubiese imaginado en mi vida tener esta repercusión y este apoyo por parte de la gente, que yo dije, bueno, serán los primeros días, y pasó ya un mes, ya hace un mes, y salgo a la calle y la gente me dice, tocan bocina, te apoyo, vamos. Es que fueron muchos años en la pantalla, en un horario central. Pero no me lo esperaba. Además yo, al margen de todo el afecto y la admiración y el respeto que tengo por mi hermano, ha sido una persona que todo el mundo identifica. Me tomé el trabajo de leer todos los comentarios en cada una de las redes, y no ha habido un solo comentario que diga nada, es decir, habla de lo intachable de su comportamiento, no solamente en lo profesional, sino como ser humano. Y esto creo que es válido también hacer una reflexión en este sentido, Santi, si me permitís. En vistas de el 7 de junio, que después nos llenan de tarjetitas y envíos de salutaciones, ¿no? Poner en valor y en consideración, ¿no?, lo que está pasando con Fernando. Fernando es hoy la punta del iceberg, ¿no?, de lo que viene sucediendo con el periodismo en general, en donde distintas situaciones, aprietes, censura, conveniencias y mediocridad de algunos, ¿no?, operadores dentro de los medios de comunicación, que toman decisiones de este tipo, que lo único que hacen es perjudicar a la profesión, ¿no? Y a la gente, porque en realidad... Y a la gente. Por eso hago esta distinción con esto que vos señalabas, que fue muy distinto la repercusión que tuvo y el apoyo unánime, indiscutido, de toda la gente, que en la calle, te juro, a mí me sorprendía. A mí porque también. Era salir y lo paraban, lo abrazaban, se sacaban fotos en las marchas, ¿no?, cuando participábamos y demás. Digo, esto que habla también de que muchas veces se dice, no, pero la gente tal cosa. Y yo creo que la gente sabe distinguir muy bien, nuestros oyentes, nuestros televidentes, nuestros lectores y lectoras, saben identificar muy bien. No hay que subestimar a las audiencias, porque lo identifican muy bien y sospechan de estas cosas, sospechan que algo hay detrás, aunque a veces no se pueda decir. Bueno, nos quedamos con esta conclusión de Sandra y cambiamos un poquito el clima, ya cerramos el programa. Les van a hablar dos personas que los conocen muy bien a los dos. Hola Ma, hola tío, les estamos haciendo este video para saludarlos porque sabemos que les están haciendo un programa y nada, no queríamos dejar de ser parte. La verdad que es un orgullo y un placer enorme ver todo lo que han hecho por su profesión y la dedicatoria que le han dado todos estos años. Así que nada, eso. Bueno, y también mandarles un saludo, espero que los estén agasajando mucho. Para nosotros obviamente que es un orgullo tenerlos de tío y de mamá. Siempre nos han inculcado lo que es el profesional, lo que es ser un profesional, lo que es trabajar con ética y con honor. Así que bueno, esto es un beso muy grande para los dos. Esperemos que estén pasándola lindo en este programa que les están dedicando y que lo llenen de saludos y de agasajos, como había dicho. Chao, los amamos. Un beso para los dos, los amamos.
Qué linda sorpresa. Bueno, la están haciendo llorar. Ya arrancó con lo que nos extraña, aparte. Flor y Juan Martín, hijos de Sandra y sí. sobrinos de Fernando. Y mi ahijado. Juan Martín es mi ahijado, además. Y Flores, como sí, ahijada ni también. hablar, obvio. Sí. A los dos los amo profundamente. Sí. Los extraño mucho. Bien. Los dos están fuera de... Los dos están viviendo en Barcelona, sí, y bueno, se los extraño. Bien. Bueno, les agradecemos un montón. Muchas gracias. Han sido muy amables los dos. Sí, y la producción impecable. Impecable, sí. Santi también, Cana, las bien. preguntas, todo, la verdad estuvo re bueno. Y gracias, Santi, porque aparte nosotros hemos compartido espacios de trabajo juntos, así que hemos tenido esa posibilidad. Una linda experiencia. Una linda experiencia. Muchas gracias y gracias también a todo el equipo, ahí a la Tana. Felicitaciones a Canal 11, es increíble el estudio, muy bueno. Hace rato no iba a un estudio tan bueno, tan lindo. Muy bien montado, bueno, excelente. Muchas gracias, nos despedimos. Se quedan con Jorge Calcina en el informativo de la radio y luego GPS con Tiago Romero. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 16:30. Adiós. Palabras nada más.